Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos sean nuevamente a mi canal. Hey Leslie, ha pasado mucho tiempo para ser concisos con todo esto. Ya pasaron más de 2, 3 meses se podría decir. Pero en esta ocasión el título de este video vendría a ser ¿cómo vendría a ser el Arcaguar en el servidor en el cual tú te encuentras jugando? Puede ser aburrido, interesante, a lo mejor escuchas muchos tipos de sonidos, gritos, alegrías, emociones. Prácticamente la similitud, se podría decir, de un un evento de castillo, de pelea. Pero en esta ocasión el servidor en el cual yo te voy a mostrar mi perspectiva de juego vendría a ser en el servidor más vacío de todo GMO. Me refiero al subservidor más conocido como Niflheim, uno de los subservidores más vacíos, se podría decir desde mi punto de vista de GMO. E igualmente te lo voy a mostrar en pantalla. Actualmente estoy en el Arcaguar del servidor de Niflheim, y como vas a poder observar, soy la única persona que está viniendo. Esto para algunos puede ser atractivo, interesante o quizás aburrido, porque la mayoría, si es que me dan la potestad de poder decirlo, a la mayoría le gusta divertirse, reír, sonreír. No creo que les guste que les llame la atención, que escuchen gritos, que los menosprecien, o cualquier tipo de emoción o palabrería negativa que puedas llegar a escuchar y que te bajen de cierta manera tu estado de ánimo. Bueno, a algunos les gusta y a algunos no. En esta ocasión yo me encuentro en el servidor más vacío y prácticamente yo tengo que hacer mis propios eventos. Si es que quiero obtener 20% de experiencia adicional o tener el scroll activo por ganar el Arcaguar y poder farmear ítems Ancient en el mapa de Ubay, donde hay un spot de 8 o 10 si es que no me equivoco. A diferencia de ir al castillo en el cual los monstruos o los mogs, en esta ocasión los bichos suelen salir muy esparcidos. Pero como puedes observar en pantalla, yo mismo tengo que hacer mis eventos, así que para algunas personas vendría a ser esta una actividad negativa. Pero bueno, yo elegí el servidor de Niflheim porque me parece muy atractivo desde su punto de vista. Prácticamente puedo ir desayunar, no sé, irme de compras, volver y realizar cualquier tipo de evento de una manera súper tranquila. A comparación de los demás meses, se podría decir, en el cual prácticamente la actividad de las personas en los eventos RUG, los eventos de Blockcast, el Devil Square, suelen estar llenos. Pero en esta ocasión, como puedes observar, está literalmente vacío. A lo transcurso de estos 2 años, alrededor de estos 24 o 26 meses, te podría decir que he conocido un sinfín de personas de habla hispana, pero la mayoría, por no decirte que el 60% o el 70% de todos los jugadores que llegué a conocer, ya se retiraron o simplemente dejaron de jugar. Esa ha sido la perspectiva que yo he podido notar. Solo quedamos 3 o 4 que seguimos jugando este servidor por más de un año. Tengo entendido eso, o es lo que yo he podido apreciar. He conocido como varias personas, no sé, de Vietnam, de Tailandia, y la verdad la mayoría ya se encuentra de una manera AFK. Ese es normalmente el juego que la mayoría busca. Bueno, desde mi punto de vista, si escogí Niflheim es para poder desarrollarme de una manera un poco más tranquila, ir conociendo la temática de los bosses, los eventos de Arcaguar, Castillo, entre otras muchas cosas más. Porque no sé si es que te llegaste a notar, la mayoría de los videos o en los directos también lo puedes llegar a apreciar. Ves a un tipo, deja su personaje en el spot y se juega de manera automática. Eso es lo que me llamó la atención a mí del modo online. Puedo dejar mi personaje, irme de viaje, comer, disfrutar, bailar, no sé, manejar. Y mi juego se va a seguir jugando de la manera automática. Eso es lo que me llamó la atención a mí. Y más que todo de Niflheim, ya que simplemente no encuentro ningún tipo de molestia, para serte sincero. Será muy diferente jugar como en el servidor de Helheim, Midgard y Alheim, que tengo entendido que puedes hacer muchas largas colas de espera. Pueden ser horas, pueden ser minutos. Si es que a ti te gusta ese tipo de servidor, bienvenido seas. En esta ocasión yo te estoy mostrando la soledad de mi servidor Niflheim. Bueno, no es mi servidor, es el subservidor en el cual yo me encuentro jugando en la actualidad. Y como vas a poder observar en pantalla, no me tomó ni 5 o 10 minutos poder realizar el evento del Arcaguar de una manera súper tranquila. Y ahora puedo regresar a mi spot. Literalmente, lo vuelvo a repetir, de una manera súper tranquila, ya que vendría a ser uno de los subservidores más vacíos desde mi punto de vista de GMO, para poder jugar de una manera sencilla, tranquila, a tu ritmo, sin que nadie te presione o que
tengas que pelear por el tema de los KS, spawns llenos, y no vas a poder farmear, subir de nivel, o que te molesten en pocas palabras. Pero en esta ocasión esta vendría a ser la perspectiva del evento del Arcawar. Es muy fácil y sencillo. Desde nivel 300 me parece que puedes ingresar a este evento. Pero en esta ocasión, como puedes observar, no tengo mucha competencia. Me hubiese gustado mostrarte un video en el cual intento aprender la temática del PvP, pero las personas con las que suelo competir, se podría decir, este sábado yo puedo estar libre, el otro sábado puedo estar ocupado, y así sucesivamente no nos llegamos a topar. Así que en ese sentido, si es que tú buscas ese tipo de diversión, me refiero en el evento de Arcawar o quizás Castillo, no te recomendaría que vengas a Niflheim, porque quizás a lo mejor te pueda llegar a aburrir y tú no estás acostumbrado a esa temática. Pero en esta ocasión esta vendría a ser mi modalidad de juego. Y esto vendría a ser todo, no tendría nada más que explicarte, simplemente quería mostrarte la temática del Arcawar, que vendría a ser en la actualidad en el servidor de Niflheim, que tiene más de 3 años en total de reapertura, o de existencia se podría decir. Y eso sería todo, espero que te vaya súper bien, y bueno, hasta un próximo video. Cuídate, que te vaya súper bien.